Venga. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien desde sus casas. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo el gran honor de estar platicando con el embajador José Octavio Trip Villanueva, que es el embajador de México en Egipto. Y esta plática la hemos estado planeando ya por un rato porque el pasado 3 de abril se hizo este desfile dorado de faraones que tuvo una cobertura mundial. Actualmente en su canal de YouTube ya tiene más de 1.500.000 visitas esta presentación de Egipto para el mundo y que nos llamó mucho la atención porque justamente creo que es muy raro que un evento cultural tenga como tanto alcance a nivel mundial, pero al mismo tiempo me sorprendió que no hubiera más cobertura acerca de lo que está sucediendo en Egipto y es por eso que el embajador está aquí para contestarnos algunas preguntas que parece que son como medio obvias, pero creo que para la audiencia en México podrían no ser tan obvias. Y creo que la primera pregunta sería, ¿cuál es la situación actual en términos políticos y sociológicos de Egipto? Porque creo que la última vez que nos quedamos con Egipto fue acerca de las revoluciones árabes, de la primavera árabe, que fue como este cambio y tratar de sacar a este Mubarak del poder. Y que llegó un nuevo poder que es Mohamed Morsi. Y después, al poquito tiempo, llegó Abdel Fattah el-Sisi. Y que este cambio fueron como muy cruciales para Egipto. Entonces, quisiéramos que nos contara un poco cómo es actualmente la situación por allá. Gracias, Jimena. Primero que nada, antes de entrar en materia, agradecer la oportunidad de estar en contacto con tu auditorio, en particular con la gente de la Ibero. Para mí es un privilegio. En relación con tu planteamiento, yo te diría, hoy en día Egipto es un país estable y en crecimiento, con una actividad internacional y particularmente regional muy intensa. Es un país que se caracteriza por jugar un papel de estabilizador en la región por su política internacional moderada, que es muy relevante para Europa, que es un mediador natural en la zona. De hecho, está intentando jugar ese papel actualmente en el conflicto palestino-israelí, ya que tiene interlocución con ambas partes, de suerte tal que está viviendo, digamos, una etapa de estabilidad y ciertamente progreso, más allá de que lo diga yo o no, los datos duros así lo revelan. Tiene un crecimiento sostenido desde hace varios años y de cara, incluso en la pandemia va a seguir creciendo a pesar del COVID y enfrentando sin duda una situación compleja, pero yo creo que la síntesis que puedo hacer es que está estable y en crecimiento. Eso me parece como muy interesante porque justamente en esta presentación que hicieron del desfile de los faraones, hicieron también una presentación de todo lo que estaba sucediendo en Egipto en cuestiones culturales, como para darle la bienvenida a las personas a que visiten Egipto. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la cuestión de la presentación de las religiones. Justamente como estábamos platicando con Mohamed Mursi, estaban los hermanos musulmanes que están más en una cuestión más enfocada a una religión musulmana y a la presencia de la ley musulmana, que es como un poco más pues conservadora, y que eso para muchos occidentales nos implica como problemas de cómo nos tendríamos que comportar en Egipto y en la región. En este sentido, ¿cómo es que esa estabilización se está dando en cuestiones de no radicalización musulmana como la que se veía que podría haber sucedido en el 2013-2012? Mira, este es un país cosmopolita. Quizás su principal característica es esa, es decir, es un país por el que han pasado diversos imperios, desde los griegos y los romanos, pasando por los otomanos, los franceses, los ingleses, y todo eso ha ido a creado una sociedad multicultural que históricamente se ha integrado y desarrollado de manera relativamente armoniosa. Quizá el periodo que mencionas de la hermandad musulmana fue un paréntesis,
ya que ciertamente hubo más énfasis en un aspecto cultural de Egipto desde el punto de vista político y sociológico, pero que hoy ha retomado, digamos, esa dinámica multicultural. Y si bien es cierto que no pierde una esencia conservadora, el país al final del día es conservador, es flexible y no es radical. Y ese es digamos, uno de sus principales atractivos y ventajas en muchos sentidos, en el político, en el económico, pero también en el cultural, de manera tal que están abiertos a recibir flujos turísticos de todo el mundo. Y no es gratuito, el turismo al final del día es el principal generador de divisas en este país, de suerte tal que le resulta fundamental reactivar la industria que, como se imaginarán, producto de la pandemia, ha sufrido unos perjuicios muy severos, de manera tal que reactivar la industria y en ese sentido fusionar cultura y turismo es una combinación muy atractiva para atraer y reactivar para atraer turistas y reactivar la industria. Justamente en este video que estamos platicando, hacen la presentación de las restauraciones de sinagogas, de iglesias y de mezquitas, tanto en Cairo como en Alejandría. En este sentido, estas serían como las dos ciudades principales donde se están haciendo las mayores inversiones en turismo. No, yo te diría que este es un país muy interesante desde el punto de vista de su política pública en cuestión turística, porque está fusionando cultura y turismo de una manera muy agresiva, pero de manera muy afortunada, por decirlo en algún sentido, donde hay una inversión integral. Este país, montaba yo hace poco un tuit, y aprovecho para hacerme publicidad, donde a propósito del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, donde decía que Egipto es el país que está en el top 3 de los que más museos han creado en los últimos 3 años. México está en el top 3 del país con más museos en el mundo. Pero este país en los últimos 3 años ha abierto casi más museos que cualquier otro país en el orbe. Entonces hay una inversión fuerte en cultura, como lo demostró el desfile de las momias, pero creando museos en centros turísticos de playa, de manera tal que se combine cultura y placer lúdico, y no solamente el turismo extranjero disfrute la playa, lo cual es muy legítimo y muy grato, pero al mismo tiempo se están acercando tesoros históricos y arqueológicos a los balnearios, sí, que están en el Mar Rojo y están en el Mediterráneo, pero al mismo tiempo hay una gran inversión en aeropuertos, hay una gran inversión en hotelería y sobre todo hay un gran esfuerzo por lograr un turismo seguro, acorde a los protocolos que impone la pandemia, ¿no? De suerte tal que yo podría decirte que se trata de una política integral en su diseño. Ahí tiene muchos desafíos por delante, pero desde el punto de vista de concepción de política pública es un esfuerzo interesante. En ese sentido, creo que también es muy interesante que casi siempre que pensamos en Egipto, pensamos en esta cultura, en esta civilización milenaria, pero muchas de las presentaciones que se han hecho tienen que ver también con culturas como la que estábamos platicando, de la musulmana, la judía, la cristiana, lo que está sucediendo a lo mejor en el siglo XIX, lo que sucedió en el siglo XX. Principalmente estoy pensando, por ejemplo, con las restauraciones de museos como el Museo de Vehículos Reales o el Palacio del Barón en Paine, que más bien ya son como del siglo XX y que no tienen nada que ver a lo mejor con la civilización egipcia. Pero al final del día la civilización egipcia es un melting pot, es un conjunto de sociedades culturales que se han ido acumulando a través del tiempo y lograr esta sociedad multicultural a la que he hecho referencia, que ciertamente no se agota en la sociedad faraónica, sin duda la más relevante para este país, pero que luego tiene distintos estamentos. El Museo Islámico, por ejemplo, del Cairo, es espectacular y refleja, pues, digamos, la influencia otomana islámica en este país, pero al mismo tiempo Occidente tiene una influencia fuerte con los griegos y los romanos, y luego ya en etapa contemporánea
con franceses y británicos. Los museos a los que hace referencia, el de los carruajes, pues es ilustrativo de eso y ilustra de manera gráfica sobre el periodo de la realeza egipcia con el rey Farouk y sus antecesores, que fue una etapa egipcia, pero muy afrancesada, con mucha influencia francesa, etcétera. Y al final del día, la divisa de este país, o lo que intenta proyectar en parte de sus atractivos, es la multiculturalidad, ¿no? Me gustaría preguntarle, usted como, como diplomático de carrera, ¿cómo ve el funcionamiento de que justamente estén mezclados, o sea, que esté en un solo ministerio el turismo y las cuestiones de conservación y cultura, y que estén unidas, o sea, que estén juntas, porque casi lo normal es que lo que vemos, o, por ejemplo, aquí en México está la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, y pareciera que a veces no están como en el mismo canal. ¿Cuál es la ventaja que usted ve en Egipto respecto a esto? Mira, para este país es una solución adecuada, porque al final del día su principal atractivo turístico es cultural. Las pirámides, los templos faraónicos, al final del día es lo que le da identidad en el mundo a Egipto. Cuando uno piensa Egipto en el mundo, casi en automático piensas en las pirámides. Puede ser que sea simplista, pero es una percepción muy generalizada. Tiene unos destinos de playa espectaculares, pero usualmente no piensas en eso de inmediato, de manera tal que acá cultura y turismo están muy asociados y es una fórmula natural. Y antaño es un ministerio nuevo. Antaño, y me refiero a 3, 4 años atrás, eran dos ministerios separados. El de antigüedades, que sería como el de antropología e historia, y el de turismo. Pero el actual gobierno decidió fusionarlos hace 2, 3 años y hoy opera en pareja. Es una fórmula que ha tenido sus bemoles. Es decir, los operadores turísticos lo ven muy positivo porque es muy exitoso y muy sexy combinar ambos factores, pero si me preguntas la opinión de los arqueólogos, de los historiadores, ellos no están muy contentos porque ellos sienten que se pierde un poco el impulso a la investigación histórica, arqueológica, en aras del turismo. Al final del día nunca hay una fórmula perfecta, pero me parece que por las características de este país es una combinación interesante y que parece ser que les está funcionando porque los números de turismo están incrementándose de manera progresiva. En este sentido es muy interesante lo que nos está planteando, porque últimamente Egipto ha estado como en el ojo de las noticias, tanto por el desfile de los faraones, pero también por nuevos descubrimientos que se están haciendo constantemente dentro de la zona de lo que podría ser el Nilo. En este sentido, ¿a usted le ha tocado ir a alguno de estos lugares de los nuevos descubrimientos o algo por el estilo? De manera reiterada. Es decir, es un país rico en patrimonio histórico y casi donde excavan encuentran algo. Están las obras del metro, por ejemplo, ampliando el metro, pues han hecho descubrimientos espectaculares, pero lugares tradicionales y no tradicionales siguen descubriendo. En Saqqara, por ejemplo, eh, hace, ¿qué te diré? Pues, un año quizá, o quizá un poco menos, hicieron la presentación de decenas de momias en un estado de conservación espectacular y en suerte me tocó estar exactamente al lado de la principal, de manera tal que producto de esa suerte, pues estaba ahí en la prensa internacional al lado de esta momia. Y bueno, pues porque el gobierno tiene el tino de invitar a diplomáticos y observadores internacionales, porque al final del día eso es garantía de que esa noticia va a estar alrededor del mundo. Uno va a estar reportando a sus capitales, así como los periodistas harán lo propio para sus medios. Entonces la respuesta es sí. Por fortuna me ha tocado estar de manera reiterada en varios de esos descubrimientos, ¿no? Está muy padre. En este sentido de las excavaciones y lo que tiene que ver con las cuestiones gubernamentales, tengo entendido que todo lo que sucede en Egipto en términos de excavaciones
es parte del gobierno. No hay una iniciativa privada que esté involucrada dentro de estas excavaciones. No, sí lo hay, pero ciertamente hay una rectoría fuerte del Estado. Por ejemplo, hay una misión arqueológica mexicana que lleva 11 años trabajando acá y al final del día es una misión arqueológica no gubernamental, es interuniversitaria. La doctora Gabriela Rache es la quien la encabeza, por cierto, con mucho apoyo de la Universidad Iberoamericana, entre otras, varias universidades, un consorcio universitario, la Universidad del Valle de México de Querétaro en particular, en fin, pero todas están, digamos, regidas bajo la rectoría y las disposiciones muy estrictas, por cierto, del gobierno. Dicho en síntesis, el gobierno regula, en algunos casos investiga directamente, pero también posibilita la investigación académica por entes privados. Eso está muy interesante. También me gustaría preguntarle, porque digamos que Egipto tiene como toda esta tradición, pero también tiene la tradición de todos los mitos y maldiciones que hemos escuchado acerca de los faraones y de estar haciendo excavaciones. Y nos encantaría que nos platicara alguno de estos mitos, porque justamente en el momento que estaban moviendo a los faraones, había como esta idea de que en los años 80 decían que no los querían mover porque justamente no querían desatar como las maldiciones de los faraones en estos movimientos. Ahorita, contemporáneamente, ¿se volvieron a escuchar estos mitos o ya es algo que ya se considera como old fashion, por decirlo de alguna manera? No, a nivel popular existe mucho, o sea, en las localidades rurales, por ejemplo, donde hay esta clase de excavaciones, ciertamente a nivel popular persisten muchas de estas leyendas, que fueron leyendas un poco enclavadas, sí, ciertamente en la conciencia popular, pero muchas veces también promovidas con interés de evitar saqueos. Es decir, el Estado, el gobierno no tenía la capacidad material para impedir el saqueo que por desgracia padeció mucho este país de su patrimonio histórico. Entonces, una manera de generar cierto o de atemperar el fenómeno era generar también o darle impulso a estas leyendas para ver si los malvados ladrones se les infundía algún miedo y se resistía a seguir expoliando los bienes históricos. Pero ciertamente es algo que se le ha ido dando la vuelta, cada vez menos presente. Sin embargo, en el Egipto profundo, cuando tú le preguntas a la gente, no deja de tener cierto respeto, cierto temor por la vigencia de tales leyendas, ¿no? Eso está padre. En el sentido de lo que es como la idea de las narrativas y de lo que estamos viendo en Egipto, me sorprendió mucho que la cobertura internacional de este desfile de los faraones no fue tan impactante como a lo mejor yo hubiera esperado. La única noticia, por ejemplo, que salió en el New York Times narraba esta historia de más bien de las personas que estaban a los lados del desfile, que no los dejaron asistir y que los movían o todo eso. ¿Usted cómo lo vio desde Egipto? O sea, ¿cómo lo vivió como la noticia? No sé. Mira, ahí discrepo, ahí la verdad es que si algo habría que reconocerle a este desfile, más allá de su espectacularidad tipo Hollywood, es que fue su éxito mediático. Leía un reporte de una firma periodística donde hablaba de 157 medios internacionales presentes en el desfile, de manera tal que le dio la vuelta al mundo este desfile. Incluso cuando uno veía desde acá el despliegue mediático en México, pues veía que estaba en los principales diarios del país y estuvo en televisión y estuvo en medios escritos y estuvo en la red y como tú me mencionabas hace poco, el número de visitas ha sido espectacular. Yo creo que fue una gran inversión en términos de poder suave y en términos de proyección del país. Algunos críticos cuestionaban el costo económico del desfile, pero digamos, si uno mira un poquito más allá del desembolso económico que ha de haber entrañado ese desfile y ve
la inyección de expectativa que eso creó en futuros turistas de este país, yo creo que es un gasto bien hecho y que al final del día se trata de una inversión en el sector turístico que, reitero, es el principal generador de divisas de este país, ¿no? Usted como embajador de México allá, ¿ha recibido como más invitaciones, preguntas para platicar acerca de este tema? Mira, México es un país atractivo también para Egipto desde el punto de vista turístico, que por cierto no competimos, es decir, tenemos mercados muy distintos. Para los egipcios su mercado primordial turístico es europeo y en buena medida europeo oriental, mientras que el mexicano es básicamente de Norteamérica, el grueso, pero se ven mutuamente como potencias turísticas. Ellos consultan de manera reiterada el know-how mexicano para estar en el top 10 de países con mayor atractivo turístico medido en términos de número de turistas que visitan el país, de manera tal que hay interés en intercambios técnicos sobre la construcción de políticas públicas en materia turística, ¿no? Más bien me refería en el sentido de si a partir del desfile de los faraones ha habido como un crecimiento, por ejemplo, de gente que quiera visitar Egipto desde México y si cuáles serían como los requerimientos para poder ir a Egipto hoy en día. No, todavía no es notorio, es decir, la pandemia sigue ahí siendo un disuasivo, ciertamente. Y bueno, y cabe destacar que los números de turistas mexicanos, aunque son importantes, no son muy Ujú. numerosos. No tenemos vuelos directos, eso, y es un destino caro de ida y de regreso, de manera tal que eso suele inhibir. Sin embargo, también no podemos desconocer que hay flujos como muy leales de turistas mexicanos que año con año vienen a este país. En relación con tu pregunta, yo te diría, no, todavía no, a nivel estadístico todavía no es visible un repunte. Yo creo que la pandemia todavía sigue siendo un disuasivo. Y sobre los requisitos para visitar este país, bueno, son casi como estándar en el mundo, es un PCR negativo con las últimas 72 horas y nada más. Nada más. Por cierto, aprovecho el comercial. Si hay gente interesada acá, les invito a que lean la guía del viajero mexicano que está en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hay una serie de consejos básicos para el visitante mexicano, ¿no? Eso creo que es como muy interesante porque justamente creo que lo que está haciendo la apertura del gobierno egipcio es decir que vayamos, ¿no? Nos invita a que sea otra vez un destino turístico que esté en nuestras mentes, que creo que hasta cierto grado siempre está, pero a veces es más accesible que en otras ocasiones y eso es como muy importante. En el sentido de lo que sucedió en el desfile de los faraones, ¿ustedes cómo lo vieron la sociedad egipcia en el sentido de fue un espectáculo más para extranjeros, fue un espectáculo que sí vieron los egipcios? ¿Cómo lo sentiste tú? Mira, la verdad es que fue un evento espectacular y la gente estaba muy orgullosa de su desfile. Fue en la calle de manera tal que no fue un ejercicio, no fue un despliegue público elitista, o sea, la Ujú. gente lo podía mirar y yo creo que tocó las cuerdas más íntimas del egipcio de la calle, sentirse orgulloso de sus raíces y al final del día las sociedades faraónicas son un factor de no solo de prestigio internacional, sino de orgullo doméstico, de orgullo nacional. De manera tal que desde ese punto de vista creo que el desfile fue una buena inversión, decía yo, en términos de política turística, pero también en términos de vitamina nacional, ¿no? En términos de orgullo nacional porque al final del día tú veías a la gente muy orgullosa de decir esto es mi país y tenemos unas raíces históricas
de clase mundial. En ese sentido, el concierto que se dio para la presentación del desfile, que incluyó cantos en copto, creo que llama mucho la atención porque justamente muchos de los cantos vienen del libro de los muertos. ¿Eso es algo que es normal o fue algo extraordinario en Egipto? No, fue parte de la ceremonia, del show, en la ceremonia, hacerlo completa, hacerla integral, incorporarle música, bailable, desfile. Fue una ceremonia muy bien pensada y ciertamente, digamos, la dimensión musical fue parte de esta estrategia, que como bien destacas, pues resultó otro componente interesante dentro de este cóctel o conjunto de factores, ¿no? En este sentido, ¿usted ya tuvo la oportunidad de ir a este museo? Ahora que trasladaron las momias ahí, no, todavía no, porque sigo siendo conservador en el trato con la pandemia, pero ya está abierto y ya están ahí las momias, y además con un despliegue tecnológico, tengo entendido, importante. Sí lo he visto a nivel de las redes, pero físicamente me estoy aguantando un poquito más. De hecho, este país todavía está vigente reglas estrictas hasta finales de este mes para ver cómo evoluciona la pandemia. Está avanzando rápidamente, por fortuna, la campaña de vacunación y hay expectativas optimistas, pero en lo particular todavía me estoy aguantando un poco porque ciertamente es muy atractivo para locales y extranjeros y según entiendo está teniendo mucha convocatoria a nivel de público, ¿no? En otras preguntas, que creo que es como ya más como la idea de querer enamorar a la gente de ir a Egipto, ¿nos podría platicar cuál fue su primera impresión cuando vio las pirámides o cómo es la llegada a estos espacios que hoy en día ya vemos las fotos y vemos que casi, casi la ciudad se come a toda la zona de Giza? Mira, la verdad es que es impresionante, o sea, pero en ese sentido hay muchos paralelismos con México. Es decir, cuando yo, estando en México, llevo a extranjeros a Teotihuacán o a Chichen Itzá y ves el impacto emocional que tienen cuando están enfrente de esas magnificencias, pues algo similar te pasa cuando estás aquí en las pirámides de Giza o estás en el templo de Luxor o cuando estás en Abu Simbel, que es una maravilla extraordinaria. Pues ciertamente dices, bueno, son de los lugares que tengo que ir antes de que uno se muera, debe ir a ciertos lugares. Y entre ellos están nuestros sitios arqueológicos y sin duda los tesoros egipcios arqueológicos a los que haces mención. En alguna medida es indescriptible la emoción cuando estás enfrente de esas magnificencias de ingeniería, de belleza y de resiliencia, o sea, que tienen una duración en el tiempo impresionante de 3.000, 4.000 años de antigüedad y que no das crédito cómo pudieron haber sido construidas con la tecnología existente en ese entonces, ¿no? También me gustaría preguntarle, ya que uno está en Egipto y sabemos que está como en esta zona que es conflictiva, ¿qué tan fácil es el movimiento en la zona que podría ser como de los Emiratos, Israel, Jordania, todo eso? ¿Es un acceso relativamente sencillo o es complicado por la situación política? Digamos que si quieres moverte de Egipto hacia Israel y Jordania, este no es un buen momento, sin duda. Si la problemática palestino-israelí está abriendo un paréntesis en ese sentido, hay una situación compleja y no es pertinente ni está permitido ahorita el turismo. Dentro de Egipto hay, digamos, circuitos que son los que autoriza la autoridad del gobierno y hay que seguir protocolos que establece la autoridad. Pero particular hacia Israel y Jordania, ahorita hay una pausa en ese sentido, ¿no? Es muy interesante que justamente cuando estábamos comenzando estaba platicando del papel mediador que tiene Egipto en la zona.
Y ya para cerrar, me gustaría preguntarle, este papel mediador de Egipto es un papel mediador histórico. ¿Qué es lo que hace Egipto que tenga como esta capacidad histórica de poder mediar entre estos dos pueblos? Es una pregunta muy interesante, Jimena. Por un lado, digamos, la raíz árabe de Egipto le permite una interlocución natural con los palestinos, con las distintas facciones palestinas. Al final del día, la Franja de Gaza hace frontera con Egipto y eso le permite tener, digamos, una capacidad de diálogo tanto como con la Organización de la Liberación Palestina como con Hamas, con ambas facciones, tiene digamos, un contacto natural, cotidiano y de influencia, pero al mismo tiempo hay que reconocer que este fue el primer país árabe que firmó un tratado de paz con Israel. Eso ha permitido que vayan construyendo relaciones de cooperación y confianza que se ha ido construyendo a través de los años y que le permite pues tener capacidad de diálogo con ambas partes. Mencionaba yo al principio de esta charla que una de las características de este país es que es cosmopolita y que es cosmopolita por un lado y que por otro lado es políticamente moderado. De suerte tal que esa moderación también le permite desarrollar esa capacidad de mediación en distintos conflictos regionales. Sin duda que es una potencia regional respetada. No en balde está la Liga de Estados Árabes en Cairo y este país, bueno, pues ha construido esa capacidad, ha tenido la habilidad política para erigirse en un actor que ofrece o que tiene capacidades de mediación muy evidentes. Y en el caso palestino-israelí es de los terceros países que más aptitud tiene para ello. No es gratuito que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Blinken, que que el presidente de Francia, Macron, y que la canciller de Suecia, en estos 4 o 5 días anteriores, se hayan referido o hayan dado muestras abiertas de apoyo a la mediación que Egipto puede jugar en el conflicto palestino-israelí. Okay. En este sentido, ¿usted cómo ve los próximos, no sé, 5 o 10 años de Egipto en el sentido de, ve que hay una situación que es estable y que va a continuar siendo estable? O sea, ya no vamos a volver a ver como un conflicto como el de la primavera árabe, o sí existe la posibilidad de que se puedan abrir nuevos conflictos en el futuro. Decía Henry Kissinger que el Medio Oriente es una arena movediza. Dice, y eso no hay que perderlo de vista, siempre hay muchos factores en medio. La garantía total de estabilidad nadie la tiene, ni Medio Oriente, ni ningún país en el mundo, de manera tal que hay que ser cauteloso en ese sentido. Sin embargo, la apuesta es interesante y parece ser que avanza por el camino correcto. Si uno mira la proyección económica o su programa de desarrollo 2030, pues tienen números sólidos. El país tiene una expectativa de crecimiento este año del 5%, es decir, crecer 5% en medio de la pandemia no es fácil, y para el año siguiente tiene expectativas de crecimiento del 7%. Si uno mira el arribo de inversión extranjera directa y el desarrollo de otros indicadores, pues sugiere que hay un crecimiento macroeconómico importante. Desafíos, el tremendo crecimiento demográfico. Yo creo que ese es su principal reto. Si están creciendo demasiado a una tasa extremadamente alta, y ese es un reto de seguridad nacional al final del día, porque por más fuentes de empleo que generes, si siguen creciendo al ritmo que lo están haciendo, pues ciertamente se van a ver rebasados, y tener gente en el desempleo genera tensión política, genera tensión social. Entonces tienen que encontrar una fórmula para reducir la tasa de natalidad y al mismo tiempo seguir progresando económicamente como hasta la fecha lo están haciendo, ¿no? Y bueno, ya cuando las cosas regresen un poco más a la normalidad, ¿qué de estos proyectos nuevos que está trabajando el Ministerio de Turismo y de Antigüedades es el que más le causa emoción o el que más tiene ganas de ir a ver?
Pues mira, más que un servidor, yo diría que el mundo el interesado en Egipto es el Grand Egyptian Museum. Este museo va a ser algo sensacional, si me permites la expresión, va a ser el Disneylandia de los egiptólogos. Es con tecnología de punta, un museo que les ha tardado una década en construcción, muchísimos recursos a los pies de las pirámides de Giza, con los mayores desarrollos tecnológicos para hacerlo espectacular. Eso sin duda va a ser profundamente atractivo para este país, va a ser un imán mundial y ciertamente nada más están esperando que las condiciones sanitarias del mundo lo permitan para hacer la inauguración, una inauguración que será, no me cabe duda que intentarán hacerla tan espectacular como en su momento fue la inauguración del canal de Suez, porque ciertamente va a ser algo, a juzgar por el número de tesoros históricos y arqueológicos que hay ahí, va a ser ciertamente una delicia para los que aman esta clase de cosas. Va a ser un aporte a la humanidad muy interesante, ¿no? Ya nada más para cerrar en el sentido de la relación de México con Egipto, en este sentido, ¿hay algún tipo de acuerdo de cooperación binacional entre Egipto y México para eventualmente que traigan otra vez como momias o cosas así? Ojalá, ojalá. Mira, Egipto fue de los primeros países en contestar de manera positiva a la invitación del gobierno de México para las celebraciones históricas de la independencia mexicana el próximo mes de septiembre, donde el gobierno mexicano tiene en agenda celebraciones muy interesantes. Y bueno, el gobierno egipcio contestó agradeciendo la invitación y adelantando que participará. Falta, digamos, mirar los detalles de cómo se perfilará su participación. Destaco, por ejemplo, que en los últimos 4 o 5 años en la feria que se organizaba antes en Reforma y luego en la Ciudad de México sobre esta fiesta de las culturas, lleva como 3 ganadas Egipto de manera consecutiva, de manera tal que está pavimentando el camino para, 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 una, para un eventual o para un posible intercambio museográfico en ese sentido, que sin duda sería espectacular. Como bien dices, imagínate tener tesoros de Tutankamón o faraónico, del egipcio faraónico en México y tener, digamos, tesoros mayas o aztecas en este país, sin duda que sería tremendamente espectacular. Pero eso implica recursos que en este momento ni una ni otra parte está en posibilidades de invertirlo, pero hay que esperar a que se vaya retomando la normalidad económica en el mundo pasada la pandemia para ser más ambicioso en ese sentido. Yo diría que estamos bien direccionados, pero hay que ir paso a paso. Pues muchísimas gracias, embajador, por el tiempo que se tomó por platicar con nosotros, para tratar de abrirnos un poco más cómo está la situación en Egipto, cómo vamos a emocionarnos de querer ir al Disneylandia, que va a ser el nuevo Museo de Egiptología, que se ve que va a ser espectacular, y por querer platicar con nosotros. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias, Jimena. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu radio auditorio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Bye. Bye.